Vamos a ver en este caso el comportamiento real del diodo. Que bueno, ya así comportamiento exactamente como se vería en un laboratorio, pues no hay más que conectarlo en el laboratorio, medir y hacer muchas pruebas en el laboratorio. Es un modelo ya un poquito más acercado o un poco más parecido a lo que es en realidad el diodo. Todo lo que habíamos visto anteriormente o todos los diagramas que estudiamos anteriormente era considerado el diodo ideal, y de hecho aquí lo tenemos, ¿bien? Este diodo que está en rojo, el diodo más grande, es el que estamos considerando como diodo real. Está compuesto de dos partes. Una parte de manera interna es este diodo pequeño, el que está en verde, y decimos que ese es mi diodo ideal. ¿Qué pasa con el diodo ideal? Es el que ya habíamos visto en las clases anteriores. El diodo ideal ya sabemos que si está en directa se convierte en un cable, o si está en inversa se convierte en un circuito abierto. No hay más. Ese es el diodo ideal. Este ya sabemos trabajarlo, es lo que hemos venido haciendo en los ejercicios de la tarea y las explicaciones anteriores. Entonces ya está. Cualquier parte de sus apuntes, si quieren, si están llevando ahí en su libreta, o bueno, si están haciendo algunos apuntes en libreta y todo lo que es de aquí para atrás, todo, pónganle ahí diodo ideal. Cualquier diodo que tenemos ahí era ideal. Ahora ya vamos a ver el diodo real. Está compuesto de dos partes, ya vimos, esto es lo que ya conocemos, y le estamos agregando esto que dice voltaje del diodo. Voltaje del diodo es que, o sea, es una fuente, ahí está obviamente el símbolo de una fuente. Aclaración, esto no quiere decir que adentro del diodo, no quiere decir que adentro del diodo haya una fuente de voltaje, obviamente eso no puede ser. Si ustedes conocen los diodos y ya los han comprado, o espero que en algún momento los compren para que hagamos alguna práctica, van a ver que obviamente un diodo es del tamaño de una resistencia, entonces sería imposible que ahí adentro de ese diodo tan pequeño hubiera una fuente. Entonces este símbolo realmente sí es el símbolo de una fuente de voltaje, pero ahorita vamos a aclarar qué es o cómo se presenta o qué hace ahí, y lo tenemos identificado como voltaje del diodo. En alguna clase creo que les había comentado que bueno, si ustedes gustaban hicieran apuntes. Entonces si quieren hacer apuntes, tomen nota ahí. Hay una teoría importante respecto al voltaje del diodo, y empezamos por definir. Si quieren apuntarlo, ahí vayan pausando el video y escriban la definición del voltaje del diodo. Es importante, de hecho, con todo lo que les voy a decir ahorita, que ustedes podrían escribir ahí esos apuntes, con todo esto que les dictaría, digamos, si es que estuviéramos de manera presencial. Esto yo se lo estaría dictando para que ustedes lo apunten. Con esta información ustedes van a poder resolver todos los circuitos que ya hemos resuelto, ¿sí? Todos los que ya hemos resuelto los podríamos cambiar de diodos ideales a diodos reales, gracias a lo que les voy a decir. Entonces, ¿qué es el voltaje del diodo? La definición dice: voltaje del diodo, dice, también conocido como voltaje de ruptura o voltaje de arranque, es el mínimo voltaje que debe existir para que el diodo conduzca. Así dice la definición, dice, es el mínimo voltaje que debe de existir para que el diodo conduzca. Y bueno, dice que también es conocido como voltaje de arranque. ¿Por qué será voltaje de arranque? Bueno, porque es con el voltaje, o bueno, a partir de ese voltaje hacia arriba va a empezar a conducir el diodo. Si yo pongo un voltaje más chico que este voltaje del diodo que lo vamos a definir, obviamente ese diodo no va a conducir. Por eso dice, es el mínimo que debe existir, o es con el que va a arrancar el diodo, va a empezar a conducir. Bueno, es un valor conocido, no va a ser necesario que lo calculemos. Ese va a ser un dato que vamos a tener inicialmente para poder resolver nuestros ejercicios. Entonces, ya está, dice, este es el mínimo necesario que debe existir para que el diodo conduzca. Otra parte del apunte dice, aunque el símbolo sea de una fuente de voltaje, en realidad esto es solamente una pérdida. Así dice el apunte, dice, aunque el símbolo sea el de una fuente de voltaje, en realidad este es una pérdida que existirá siempre y cuando el diodo esté polarizado en directa por medio de una fuente externa. Entonces, analizamos esa parte del apunte que dice, el símbolo ya sabemos que es una fuente, no hay una fuente adentro, sino que me está aclarando, a pesar de que aquí está el símbolo de esa fuente de voltaje, en realidad solamente es una pérdida de voltaje. ¿Cuándo va a existir esa pérdida de voltaje? Me dice, cuando yo polarice
cuando polarice mi diodo con una fuente externa. Hasta ese momento va a existir BD. Si yo quito esto, no existe BD. Obviamente el diodo solito adentro no tiene ningún voltaje, sino que va a ser una pérdida de voltaje que se va a restar ¿de quién? Pues de una fuente que yo ponga afuera. Vean esta fuente cómo está polarizando a los dos diodos. Vean que el diodo rojo y el diodo verde, pues los dos diodos están apuntando hacia el mismo lado. Entonces, si yo pongo una fuente así, más o menos, pues esta fuente obviamente la corriente me la manda de abajo hacia arriba. Esta fuente está polarizando al diodo rojo y también al diodo verde. ¿Cómo lo está polarizando? Pues en directo. Entonces, hasta ese momento va a existir este voltaje del diodo. Y también es importante aclarar eso. Dado que dice el apunte, es el voltaje de arranque o es el mínimo que debe existir. ¿Qué tendría que pasar con esta fuente? Bueno, esta fuente debe ser al menos del mismo valor que el voltaje del diodo, porque me dice es el mínimo que debe existir. Vamos a suponer que este voltaje fuera de 5. Lo vamos a definir en un momento, pero suponiendo por el momento, vamos a decir que el voltaje del diodo fuera 5 volts. Si aquí hay 4 volts no va a conducir el diodo. Si aquí hay 3 volts no va a conducir. ¿Por qué? Porque me dice que al menos aquí debería de haber ¿qué voltaje? Al menos debería estar el que se va a perder en el diodo. Y por eso me dice que es el de arranque. Entonces si yo dijera que este 5 volts, aquí tendría que haber 5 volts. Y en el momento que yo tenga 5.0001, ya este voltaje es mayor a este. Entonces en ese momento es cuando empieza a conducir nuestro diodo. Entonces es importante ese apunte que como les comento, deberían de tener allá a la mano con todos estos conceptos. Entonces me dice, existirá cuando está en directa. Ahí está una fuente polarizada en directa, polarizando en directa a los dos diodos. Hay otra parte de la teoría que deberían de apuntar aquí, y me dice también, este voltaje es generado por una resistencia dinámica. ¿Qué tenemos por resistencia dinámica? Bueno, resistencia dinámica es aquella que se está moviendo. Digo, dinámico se aplica así, a algo que está en movimiento. Entonces, si yo hablo de una resistencia dinámica, ¿qué implica? Que está cambiando. Bueno, entonces me dice el apunte, dice, este voltaje es generado por una resistencia dinámica que se ajusta a cualquier valor de corriente para mantenerse constante. Ahora, analizando esta información, analizando todo esto, ¿qué tendríamos que hacer o qué diría? Entonces, ¿cómo interpretamos esta información? Me dice, hay una resistencia dinámica que se ajusta a cualquier corriente. Ya hicimos algunos ejemplos con diodos y vimos que la corriente pues podría variar, ¿sí? No sé, 10 miliamperes, 5 miliamperes, cualquier valor de corriente. Entonces, aquí puede pasar la corriente que ustedes quieran. Esa corriente que va a pasar por aquí va a estar definida por quién, obviamente por esta fuente y por las resistencias que conectemos. Ya hicimos ejemplos donde calculamos eso. Entonces, dice, este voltaje del diodo tiene que ser constante. ¿Cómo le vamos a hacer con esta situación? Entonces sabemos que la ley de Ohm sin falla es voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces si me dice que el voltaje, este voltaje debe ser constante, ¿sí? El voltaje que está aquí, voltaje del diodo, debe ser constante. Pero por aquí puede pasar cualquier corriente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que este siempre sea un valor dado, un valor conocido, que no se mueva? Bueno, si es que la corriente se está moviendo, ¿qué tiene que hacer la resistencia? Pues tal como dice el apunte, dice, se está moviendo, se está ajustando a cualquier valor de ¿qué? De corriente. De tal manera que cuando yo mueva la corriente esta, por ejemplo, hacia arriba, ¿qué tendría que hacer esa resistencia? Pues bajar. Acuérdense que corriente y resistencia vayan al revés. Si la corriente fuera más grande, la resistencia tendría que ser más chica. O al revés, si la corriente baja, ¿qué tendría que hacer la resistencia? Pues subir. De tal manera que cuando yo multiplique estas dos, ¿qué va a pasar con el voltaje? Siempre va a ser el mismo. Bueno, ese dato lo tenemos. El voltaje en un diodo siempre va a ser de 0.7 volts si es que el diodo es de silicio. O el voltaje del diodo va a ser de 0.3 volts en caso de que el diodo sea de germanio. Entonces, aquí va a ser necesario que cuando yo resuelva los circuitos sepa el material con el que fue fabricado el diodo. Si el diodo lo fabricamos con silicio, ya sabemos que aquí siempre va a haber ¿cuánto? 0.7 volts. O si el diodo es de germanio, sabemos que ahí en ese voltaje de ruptura o de arranque, como le llamamos, va a haber 0.3 volts. Entonces, esa es la razón por la que me dice aquí hay una resistencia dinámica. Esta se está moviendo para que con cualquier corriente que pase por aquí, esa corriente que pasa multiplicada por esa resistencia que ya se ajustó, entonces
¿El voltaje cuánto debe de ser? Pues siempre va a ser 0.7, por ejemplo, si fuera el diodo de silicio. Entonces, este diagrama, si ustedes lo buscan en los libros o ahí en algunos sitios de internet, podría variar. Si les ponen ahí diodo real, hay algunos diagramas donde ponen esta fuente así como está, o en lugar de la fuente ponen una resistencia. Ponen una resistencia con una flechita así. ¿Esto qué es? Bueno, este símbolo es una resistencia variable. La flechita diagonal que está ahí atravesando esa resistencia me está diciendo que esa resistencia está variando. Es el mismo símbolo que el de un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Pues una resistencia que cuando tú giras la perilla varía, sube o baja. Entonces, igual, podrían encontrar ese diagrama, en lugar de este símbolo encuentran este. Bueno, ¿qué implica? Esa es la resistencia dinámica que le estoy indicando. Dice, es generado por una resistencia dinámica que se ajusta a cualquier corriente para que el voltaje sea 0.7 o 0.3. Entonces, es la parte de la punta que les comentaba. Y bueno, esto obviamente va a cambiar la situación. Todo esto va a cambiar nuestro estudio de los circuitos que ya hemos trabajado. Si es que los volvemos a resolver, ya no va a dar los mismos resultados. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en el diodo va a haber una pérdida de voltaje. No se comporta así tan bonito como lo habíamos visto, no se comporta así tan sencillo como lo decíamos en los ejemplos que ya hemos resuelto, donde decíamos hay una resistencia cero, hay voltaje cero en el diodo y ya acabamos. Bueno, no. En realidad en el diodo va a haber una pérdida de 0.7, 0.3. Si hacemos prácticas de laboratorio, ese 0.7 volts lo podríamos medir, obviamente en mi diodo de silicio, compro un diodo de silicio y podríamos medir ese 0.7 volts de manera interna en este diodo, que obviamente pues va a ser para cuando tenemos silicio, como digo, ya al hacerlo físicamente en el laboratorio. Que ojalá que sí, que si haya tiempo para hacer alguna de las prácticas de los diodos, podríamos comprobar eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde ya estaría incluida esa variante. Este diagrama seguramente lo resolvimos por ahí en alguna clase, ¿sí? Esto ya lo resolvimos en alguna clase, con más resistencias, menos resistencias, con la fuente que ustedes quieran, se podría resolver. Entonces vamos a suponer que aquí hay una fuente de 5 volts, una resistencia de 2.2 kilo ohms y una resistencia de 1 kilo ohm. Si tenemos este caso y yo les digo hay que calcular como lo hemos venido haciendo, calcular corriente y también voltaje de salida. Hay que especificar en primer lugar dónde está el voltaje de salida. Vean que hasta aquí no se ha indicado dónde está el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo lo indico? Como lo hemos hecho siempre. Dos líneas, ahí está. Dos líneas. Estas dos líneas me están diciendo que desde aquí hasta acá hay un voltaje que yo lo voy a considerar como voltaje de salida. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Vamos a calcular lo que hemos venido haciendo, pero antes de eso, ¿sí? ya definimos voltaje de salida. Antes de eso, así como está mi diagrama, una vez que ya conozco lo que pasa con el diodo, una vez que ya sé que hay una resistencia que se ajusta y ya sé que debe haber una fuente polarizando el diodo en directa, ¿qué más tenemos que considerar? Bueno, que aquí hay un diodo y tenemos las tres posibilidades, ¿sí? El diodo podría ser ideal, el diodo podría ser de silicio o el diodo podría ser de germanio, ¿sí? Entonces, si yo les doy ese diagrama en alguna tarea, en algún ejercicio, ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Faltan datos, no lo podemos resolver. Si yo les doy este diagrama así como está, es como si les diera lo mismo, pero sin 2.2 kilo ohms. Si no les doy el valor de esta resistencia, pueden decirle, pues no se puede resolver, faltan datos. Pues pasa lo mismo. Si yo dejo el diodo así solito, faltan datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos tres opciones. Poner aquí diodo ideal. ¿Qué pasa si yo pongo diodo ideal? No va a haber cambio, se hace exactamente lo mismo que ya hicimos. Entonces, no tendría caso que lo resolvamos con un diodo ideal. Como les decía, tenemos tres opciones. Podría ser un diodo ideal, podría ser un diodo de germanio, podría ser un diodo de silicio. Entonces, es importante que esta información esté completa. Vamos a agregar aquí las siglas del silicio. Y ahora sí, tal como está, ya lo podemos resolver. Ya no existe la duda de cuál diodo tenemos. En este caso es un diodo de silicio. Están identificadas las resistencias, tenemos la fuente y también está identificado el lugar o la posición en donde tenemos nuestro voltaje de salida. No falta nada, lo podemos resolver. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia para poder resolver este circuito comparado con lo que veníamos haciendo antes?
¿Qué hacíamos antes cuando el diodo era ideal? Pues simplemente dividíamos 5 entre la suma de ¿quién? De las resistencias. Una vez que concluimos cómo está polarizado, bueno, no lo he comentado aquí, pero vean que el diodo está polarizado ¿en qué? Está en directo. Vamos, menos más, la corriente va hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Puede pasar por el diodo? Pues sí, sí puede pasar por el diodo, porque la flechita de ese diodo coincide con la flecha que me da la corriente de la fuente. No hay más. El diodo está en directo, entonces sí procede el ejercicio. Bueno, sí procede la suma de las resistencias. Este se comporta como un circuito cerrado, pero vean que aquí ya está la diferencia. Si fuera ideal, pues ya nada más tendríamos esto. Como no es ideal, tenemos que esto y esto. Entonces, en el diagrama equivalente del diodo de silicio, una vez que vemos que está en directa, aquí podemos poner, el diodo está en directa, por lo tanto conduce. Diagrama equivalente de un diodo real. Cuando teníamos un diodo ideal, pues nada más les ponía aquí el cable y ya. Bueno, en este caso vamos a tener cable, pero también vamos a tener ¿qué? Esa pérdida de ¿cuánto? De 0.7 volts. Sí, vean, la polaridad de BD es esta polaridad tal como está, el más, en este caso del lado izquierdo. Vean que la polaridad de la fuente que alimenta y la polaridad de BD va al revés. Vean siempre que el positivo, aquí está bien claro, el positivo de la fuente coincide con el positivo de BD, aquí lo tenemos igual. El positivo de la fuente coincide con el positivo de BD, es decir, van al revés los voltajes. ¿Qué tenemos que hacer con estos voltajes? Se tiene que hacer una resta, ¿sí? Si recuerdan otra vez el ejemplo que les he puesto siempre de las pilas, cuando yo conecto el más de una pila con el menos de otra pila, ¿qué hacemos con esas pilas? Sumamos su voltaje. En este caso tenemos el más de este voltaje con el más de este, es decir, están polarizados al revés. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos voltajes? Hacer una resta. Y bueno, aquí viene la diferencia. Diagrama equivalente de mi diodo real, es un diodo real polarizado en directa. Diagrama equivalente, aquí en esta parte en rojo, bueno, estaría aquí este diodo ideal. Se sigue convirtiendo en un cable, entonces esto ya sí es un cable, pero además del cable tenemos que la pérdida de 0.7. Entonces, eso es lo que va a hacer el cambio en los análisis que hemos resuelto. Entonces, ¿qué voltaje va a llegar a las resistencias? Vean que el voltaje que va a llegar a las resistencias ya no va a ser 5. Ya no va a ser 5 como lo hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque de los 5 volts que yo tengo en la fuente, se va a perder ¿cuánto en el diodo? Se van a perder 0.7 volts. Entonces, ahora, el voltaje que va a llegar a las resistencias va a ser el que me sobró. ¿El que me sobró de quién? De esa resta. 5 volts menos 0.7 volts que tenemos, pues obviamente la resta me da 4.3. Entonces, ahora sí, esa resta 4.3 volts va a ser lo que nos va a llegar a ¿dónde? A las resistencias. ¿Y qué hacemos con las resistencias? ¿Las podemos sumar? Hay quienes podrían confundirse con este diagrama, pueden decirme, bueno, es que esta resistencia no está en serie con esta. ¿Por qué? Bueno, dice la definición serie. Para que una resistencia esté en serie con otra, ¿cómo deben estar? Así conectadas. Me dice, aquí donde se están uniendo R1 con R2, no debe haber otra cosa conectada. Entonces me dice, un extremo de R1 debe estar conectado con un extremo de R2. Esa es la definición de resistencias en serie. Me han llegado a decir, esta no está en serie con esta porque no están cumpliendo con eso. Y bueno, en realidad no están cumpliendo con esa parte. El extremo derecho de esta resistencia no está conectado con el extremo de arriba de la otra. No coincide con esa definición, pero aquí lo que vamos a aplicar es esto. Lo decimos de esta manera. Si esta resistencia está en serie con esto, lo que tenga, ¿sí? Aquí sí cumple la definición serie. Aquí, donde está mi dedo, está uniendo un extremo de esta resistencia con un extremo de lo que está aquí, lo que sea, diodo, resistencia, lo que sea, ¿sí? Entonces, si esta resistencia está en serie con lo que tengo aquí, hasta ahí vamos bien. Después nos vamos de este lado. Esta resistencia también está en serie con lo que está aquí. Entonces, ¿qué concluimos? A pesar de que esta resistencia y esta no estén en contacto directo, no estén así unidas una tras de otra, a pesar de eso cumplen con la definición de serie. ¿Por qué? Pues porque me dice que si R1 está, digamos que en serie con R2, aquí fuera R2, si R1 está en serie con R2 y R3 también está en serie con R2, entonces ¿cómo está R1 y R3? Pues están en serie. Digo, esto es igual una extensión, digamos, del concepto de resistencias en serie. Entonces, a pesar de que esta resistencia y esta no estén en contacto directo, a pesar de eso, pues están en serie. Al final de cuentas, todo el circuito completo está en serie. Entonces, no hay más que sumamos las resistencias por lo que acabo de comentar y ya está. ¿Cómo calculamos R total? Pues ya está. Sumamos 1 kilo ohm más 2 kilo ohms
En total me va a dar ¿cuánto? Pues 3.2 kilos. Se hacen la suma, la podemos indicar aquí 1 más 2.2 o ya poner el total. Hacemos las divisiones. Vamos a dividir en este caso este voltaje que me dio de cuánto dijimos que era, de 4.3 volts. Lo vamos a dividir 4.3 volts entre la suma de las resistencias que me dio 3.2 kilos. ¿Está bien? Ahí está, 4.3 entre 3.2 kilos. Nos queda una corriente de 1.34. Por aquí dice 1.34 38. Sí, en realidad en la calculadora dice 1.34 37.5. Bueno, ese 5 está más cerca del 10, es por eso que ya no puse este como un 7, sino que es un 8. Acuérdense siempre de hacer los redondeos y ya está. Corriente en el circuito 1.3438 miliamperes. Como les he comentado, usen el número de cifras que quieran aquí. Pueden usar 3, 2, 1, 5, 10, las cifras que ustedes quieran usar, pero siempre hagan redondeo. Ahí está mi redondeo, ¿sí? Aquí en lugar del 8 estaba un 7, después un 5. Bueno, en lugar de poner 75 lo redondeo, me queda como ese 8 que puse ahí. Y bueno, ya está. Corriente en el circuito, la que tenemos aquí. ¿Qué hacemos para calcular voltaje? Pues nada más hay que multiplicar la corriente por resistencia. Vean que volvemos a los circuitos de inicio. Los circuitos de inicio me decían voltaje de salida, en este caso pues nada más está en una resistencia. Pues simplemente multiplicamos la corriente del circuito por la resistencia que tendríamos nuestro voltaje de salida. En este caso nuestro voltaje de salida va a ser entonces ¿de cuánto? 1.3438 miliamperes. Ahí está, 1.3438 miliamperes por 1 kilo ohm. Pues no hay que hacer ni siquiera la operación, simplemente va a quedar el mismo valor pero ya en volts, 1.3438 volts. Está bien, entonces revisen la información, estudien mucho esta parte de la definición. Acuérdense que aquí les decía todo ahí un texto que sería bueno que ustedes tuvieran. No es obligación, como les dije alguna vez, no voy a revisar apuntes, es solamente recomendación que ustedes lleven en orden todo esto y apunten todo lo que les dije respecto al voltaje del diodo. ¿Por qué? Pues porque todo eso que les dicté, o bueno, todo eso que les mencioné del voltaje del diodo, les va a servir para resolver cualquier otro circuito. Bueno, aquí ya tenemos uno que estamos resolviendo, y bueno, esa es la diferencia. Y si ustedes llegan a circuitos más grandes, si tienen que resolver otras situaciones más complicadas y tienen todavía alguna duda de cómo se resuelve, bueno, vayan a esa definición, vayan a lo que les dije del voltaje del diodo, ahí está bien claro. Una cosa importante me dice que este voltaje .7, .3 existe siempre y cuando el diodo esté en directa. Si el diodo estuviera en inversa, no existe estos voltajes. Importante punto. Dice, solamente si está en directa. Cuando el diodo está en inversa, no existe el punto 7, no existe el punto 3. Otra situación importante también que les va a ayudar a resolver cualquier circuito que yo les ponga es, dice, el voltaje del diodo es generado por una resistencia dinámica. A final de cuentas, lo que tenemos aquí es una resistencia. ¿Podemos calcular la resistencia en este momento en el diodo? Sí. Vean que ya sé que aquí hay 0.7 volts, dado que es de silicio, hay 0.7 volts. Ya sé la corriente. ¿Podríamos calcular la resistencia? Pues sí, podríamos calcular la resistencia. ¿Cómo lo hacemos para calcular resistencia? Pues simplemente dividimos voltaje entre corriente. ¿Qué voltaje tendría que dividir? Pues el voltaje que está en el diodo. ¿Qué voltaje en el diodo? Pues 0.7. Perdón, aquí no es resistencia, aquí es corriente. Ahí está. Resistencia en el diodo va a ser su voltaje, que es 0.7 entre la corriente. ¿Qué corriente está pasando? Pues este valor que tenemos aquí, dividimos 0.7 entre la corriente que me dio, y eso sería la resistencia en el diodo. Si yo cambio los valores, si pongo otra resistencia, solamente me va a dar ¿qué? Me va a dar otra corriente. Va a dar otra corriente, pero en el diodo siempre va a haber ¿cuánto? 0.7. Entonces, hagan el ejemplo, ¿sí? Cambien las resistencias o la fuente, pongan más resistencias, menos resistencias. Vuelvan a resolver esto con diferentes resistencias, les va a dar otra corriente. Obviamente con esa corriente diferente
y con el voltaje que van a poner aquí siempre 0.7 volts entre una corriente diferente, ¿qué va a pasar con la resistencia? Pues vamos a ver que la resistencia va a estar cambiando. Entonces es importante que hagan ese ejercicio para que repasen. Cambien todos los valores 5 veces, 10 veces, todas las veces que ustedes quieran, cámbienlos y pónganse a calcular la resistencia en el diodo. Vean que siempre me va a dar una resistencia en el diodo diferente. ¿Por qué? Pues porque la corriente va a estar dando diferente, dado que vamos a cambiar los datos. Pero es importante que recordemos que obviamente ese punto 7 no se va a mover. Ese punto 7 va a ser lo mismo y es por eso que la resistencia va a estar cambiando. Ahí está la parte de la definición que les daba, que es generado este voltaje por una resistencia dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque está cambiando. Entonces pregunten cualquier duda que tengan de todo esto. Vamos a resolver ejercicios. Les voy a dejar una tarea donde ya vamos a incluir los diodos reales. Vamos a hacer diferentes diagramas. Nos podríamos basar con los que ya resolvimos, ¿sí? La tarea que ya me entregaron con los 4 circuitos, obviamente eran diodos ideales. Pueden empezar a estudiar ustedes poniendo algunos de esos diodos reales ahora. Pueden poner ahí a su gusto, pónganle, ¿sabes qué? Este de silicio, este de germanio, o mezclar. Podría ser igual que tenga un circuito donde hay un diodo ideal, hay un diodo de silicio, o tener otro circuito donde haya un diodo de silicio, otro de germanio. Podemos hacer muchas cosas. Entonces estudien toda esta parte, porque como les comento, les voy a dejar una tarea donde va a haber varios circuitos ya con el diodo real, y pues es importante que lo vayan trabajando para que pregunten dudas y se pueda resolver esa tarea sin ningún problema.